Ayer, hoy y siempre. Somos lectores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Invitado de honor, Portugal. Expo Guadalajara, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Cruzar el umbral al Medio Oriente, pero también ahorita surgió otro título que en la plática pues a mí se me ocurrió, y es pues el principio del mundo, porque realmente de alguna manera para cualquier civilización, sea católica o no sea católica, independientemente de los conflictos políticos que siempre han persistido en la zona del Medio Oriente, nos transportas a un viaje en donde esa retrospectiva al mismo tiempo nos está llevando a conocer esas raíces y nos sentimos, ¿cómo te diré?, viajando contigo a través de las líneas. Carlos, me da mucho gusto recibirte en esta Feria Internacional del Libro, y cuéntanos un poco sobre esta novela, sobre este libro que nos has entregado, para que los lectores pues se aproximen a Océano y obviamente lo compren. Sí, muchas gracias. Cruzar el umbral al Medio Oriente es precisamente esto, abrir las puertas y entrar a un mundo que nos hemos resistido a entenderlo mejor, porque ese mundo está ahí, está más cerca de los mexicanos de lo que suponemos, porque constantemente estamos frente a expresiones culturales que nos vienen de esa región. Para empezar, el cristianismo. Todos los mexicanos hemos nacido cristianos, digamos, y todas las referencias pues nos llevan siempre desde pequeños a que en los nacimientos sabemos de Nazaret, Belén, etcétera. Bueno, esos lugares persisten, están ahí en Medio Oriente y forman parte de las culturas que han emanado de esa región, comenzando por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y además las tres religiones muy imbricadas, muy relacionadas unas con otras, y atractivo de los montones de viajeros que yo relato en el libro, decidieron ir a esos sitios para buscar lo que su imaginario les permitía buscar, aunque la mayoría de los que dejaron una narración por escrito son principalmente cristianos que van en búsqueda del Santo Sepulcro de Cristo y pues narran todo lo que vieron en esos recorridos, dándonos ideas muy ricas de los aspectos filosóficos, históricos, de la literatura, de todas esas expresiones de las que hemos sabido siempre, pero sin atrevernos a descorrer bien el velo para darnos cuenta que están ahí. Y justamente con el libro pues lo que se trata es de hacer que el lector viaje conmigo para mostrarle todo eso que generalmente la prensa oculta con su diario insistir en lo terrible del terrorismo, en lo difíciles que son los musulmanes, que si uno se arriesga ahí corre el riesgo de morir, etcétera, cuando a través de los constantes viajes, eso sí, no mentales sino físicos que he realizado en esta región, pues afortunadamente nunca he tenido ningún problema. En todo caso pudiera ser como cualquier turista que le da por venir a México y las noticias allá en el extranjero pues hablan de que aquí hay crucificados, arrastrados y colgados en cada esquina, y viene siendo la misma situación allá. Y en México no seríamos terroristas, pues seríamos narcotraficantes todos, ¿no? Y pues eso no es absolutamente para nada, verdad, ¿no? Dentro de todo nos ilustra de que, bueno, sí hay que tomar precauciones, pero es rico también conocer esas raíces y cruzar, como tú dices, el umbral. Sí, bueno, es que puedes cruzar el umbral a través de las lecturas. Aquí pongo un amplio repertorio de los escritores árabes del momento. En un libro anterior, el de los 4 puntos orientales, decidí un capítulo completo sobre el cine árabe, que es un cine sensacional que no se puede ver en México como debiera de ser
por la presión que tenemos del mercado estadounidense para exhibir sus películas. México es el segundo país que ve más películas estadounidenses después de Estados Unidos. Así es que nos tienen sujetos y eso, por ejemplo, tendría que haber sido una cláusula especial de la negociación del TLC, pero a nuestros funcionarios no se les ocurrió, pero es cantidad de divisas las que les metemos a ese país a través de la asistencia a las salas de cine y de la compra de DVDs, etcétera, porque somos el país que más cine estadounidense ve en el mundo. Consumimos. Por aquí anda Raúl Padilla, hay que aprovechar y decirle que incluye una sección de cine de aquellas latitudes para el próximo Festival de Cine. Pues no solamente eso, la Feria Internacional Libro de Guadalajara, que ya lleva 32 ediciones, tendría que haber ya dedicado alguna a las manifestaciones de la cultura árabe y en particular de su literatura, que es de las literaturas más extraordinarias que se pueden conocer, ¿no? Que salen de lo que más estamos acostumbrados, pero es una literatura, tal como lo expreso aquí, una literatura muy rica. Pero ciertamente han venido algunos escritores de origen libanés ha venido Orhan Pamuk, que es el segundo año, la segunda ocasión que viene a esta feria, que es turco, pero que de alguna manera tiene el imaginario, desde luego, de aquella región, como lo ha demostrado en varias de sus novelas, a las que también yo he aludido en estos libros, porque es una literatura importantísima en términos del vínculo Oriente-Occidente, que finalmente es un vínculo del que se ocupa también mi libro. Mi libro quiere ser eso también, un vehículo entre Oriente y Occidente para entendernos más los unos y los otros, ¿no? Y conocernos finalmente, conocernos. ¿Qué tal, Carlos? A mí me nace la curiosidad de su libro, que está situado en Medio Oriente. Usted, como ya nos mencionó que ha hecho viajes físicos allá, a esos países, usted mencionaba también de la prensa, que es muy amarillista, que esconde mucha información. ¿Usted cómo valida esa información? ¿Cómo consigue los medios para escribir ese libro? ¿De dónde es todo parte suya o se informó con amigos o libros? ¿Cuáles son las fuentes? No, bueno, fundamentalmente las fuentes son académicas. Es parte de mi trabajo académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy investigador emérito, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, a través de invitaciones de tipo académico que he tenido a diferentes países, a Líbano, a Israel, a Egipto, pues me ha permitido ampliar mis conocimientos, pero al mismo tiempo quemarme las pestañas en los archivos y en las bibliotecas. Leo muchas revistas y muchas publicaciones de ese mundo. Tiene uno que abrir los ojos a todas esas manifestaciones, a todas esas expresiones culturales y bueno, hasta donde me lo ha permitido la vida académica, lo he hecho. He hablado muy poco, pero he hablado con Orhan Pamuk, he hablado con Amir Malouf, el escritor libanés que es pieza fundamental de la literatura que se escribe ahora en esa región, algunos otros escritores y teóricos que también he conocido y desde luego pues muchos universitarios de esos diferentes países, pero es trabajo de archivo, trabajo de lecturas, de compilación de documentos, y además pues esto se me ha favorecido porque el rector Enrique Graue Vichers de la UNAM recientemente me nombró coordinador del Seminario de Estudios de las Culturas del Medio Oriente, y eso me permite también tener un vínculo constante, porque él estableció convenios con universidades de diferentes países árabes para que estudiantes mexicanos vayan y estudiantes árabes puedan venir a México. Entonces, pues todo eso es parte constante de mi trabajo. Ahora estoy trabajando cerca de los estudiantes sirios que han venido a México a través del proyecto Habesha,
es decir, estudiantes que se quedaron sin universidades por la guerra en Siria y que, bueno, los organismos civiles, somos gente de la sociedad civil, los que hemos apoyado que esos migrantes vengan. El gobierno mexicano no lo ha hecho, más que dando algunas facilidades de estancia en el país. Y bueno, y es otra de las formas como se va uno enterando, como es la pregunta, de muchos de estos procesos. Muy bien, me parece muy interesante su libro. Vamos un poquito al origen. ¿Cómo nace esta idea? ¿Fue porque usted lo visitó? ¿Cómo nace el libro y qué espera también usted del libro en los mexicanos, en los lectores que lo leen, en la audiencia que tiene usted? Bueno, mira, primero soy investigador nacional del SNI desde que se fundó el Sistema Nacional de Investigadores. Yo he escrito muchos libros sobre historia de México y en esta beta de Medio Oriente he escrito 2 novelas, En el verano la tierra y La casa de las 11 puertas, que están publicadas en Planeta, en Editorial Planeta, y donde hablo más bien de los vínculos entre los migrantes libaneses y aquella región del mundo, y desde una perspectiva como esta de investigación histórica está el libro Memoria del Líbano, que también publicó Océano, y Los 4 puntos orientales, que es el libro antecesor de Cruzar el umbral al Medio Oriente. O sea que son muchos años de estar pensando, de estar alimentando estas ideas, estos objetivos de conocer más de aquellos países, de entender mejor sus culturas, que me interesa mucho emplear el plural porque son varias culturas diferentes y que hay que entender ese conjunto, esa diversidad que en Occidente, gracias mucho a la mediación de Estados Unidos, todo lo queremos homogenizar, todo lo queremos igualar, ¿no? Solamente hablamos siempre de los jóvenes, los viejos, como si todos los viejos, todos los jóvenes fueran iguales, las mujeres. Entonces, no, hay que entender que en Medio Oriente, como lo voy señalando en el libro, hay varias ramas del Islam, donde las 2 fundamentales pues son el chiismo y el sunismo, pero aparte tenemos los drusos, aparte tenemos los sufis y algo así como 90 grupos más dentro del Islam, ¿no? Los wahabitas, etcétera, al igual que el cristianismo. En México la mayoría es católica, pero ya hay otros cristianismos que están también avanzando, el cristianismo de los evangélicos, el cristianismo de los protestantes, y lo mismo pasa en aquella región. Solamente en Medio Oriente encontramos 8 cristianismos antiguos, ancestrales, que tienen vigencia y que tienen rasgos comunes, pero también algunos rasgos que los diferencian. Entonces, creo que pues es de una riqueza cultural muy amplia a lo que va uno entrando cuando visita uno ese mundo. Pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que entrar, ¿no? Por eso yo les digo, no, crucemos el umbral, hablemos con la gente, caminemos, veamos todas esas manifestaciones. No todo es la guerra de Irak, no todo es la guerra en Siria, no todos son los atentados terroristas en Nueva York, sino que hay este vínculo que permitió que los occidentales conociéramos a Platón, conociéramos muchos de los escritos griegos, porque vienen por la traducción de los árabes maronitas, que son los que hacen la traducción del griego para que se puedan entender y dar a conocer en el resto del mundo. Okay. Para cerrar esta entrevista, tocaste un punto bastante importante, bastante interesante. Realmente la presencia de Medio Oriente en cuanto a personalidades que han llegado en diferentes épocas a México es palpable. Lo tenemos a lo mejor aquí en esas instalaciones. Hay gente que viene de allá, que ha hecho su carrera en México, que han hecho familia en México, que México les ha abierto las puertas y pues están más cerca de lo que nos podemos imaginar. Sí, así es. México además ha resultado muy interesante en función de esa presencia
porque se ha manifestado muy claramente en política, prácticamente desde la llegada particularmente de los libaneses. En este momento, 2018, tenemos 5 gobernadores de origen libanés y si hacemos una sumatoria desde los primeros, que fue Pedro Joaquín Caldwell en Quintana Roo, los otros gobernadores en Campeche, tenemos ya una decena o docena de gobernadores que son hijos de inmigrantes libaneses, lo cual, bueno, nos habla más bien de esa capacidad de integración tan fuerte que tuvieron los inmigrantes de esa región del mundo. Los judíos que vienen de Siria, de Damasco y Alepo particularmente, no se han adscrito tanto a la política, pero cada vez tenemos más funcionarios de origen judío. Comercio, una jefa de gobierno que va a tomar posesión y que es de origen judío también. Entonces, sí, la presencia de estos inmigrantes más notables, porque seguramente hemos tenido varios gobernadores de origen español y tal, que no sabemos por la confusión con nuestros apellidos, ¿no? Pero sí es importante esa capacidad que ha tenido México finalmente de acogida a todos estos inmigrantes. Ahora lo que falta, y para eso está mi libro, es acercarnos a lo que todas esas culturas expresan y que hay que verlo de una manera pues más tranquila y más acorde a lo que realmente somos. Así como la mayoría de los mexicanos han aceptado a San Charbel, que es un santo surgido en los años 50, es decir, es un santo novedoso, nuevo, porque sus milagros en Líbano también se descubrió, porque es un santo que murió hace relativamente poco tiempo, no tiene 100 años. Entonces, pues como se ha aceptado eso, pues creo que también podemos aceptar muchas de esas pautas culturales que nos vienen desde allá. La comida no se diga, que todos conocemos desde las aceitunas, ¿verdad? Que son de esa región y que mantienen su nombre árabe, les llamamos así, zaitún, En fin, creo que hay mucho ese vínculo que simplemente se trata de entenderlo mejor, ¿no? Muy bien. Carlos, las redes, por favor, para que te sigan, te pregunten, te den algunas sugerencias, la opinión del lector directamente, no sé si tú las contestes, pero sí nos gustaría tener ese vínculo electrónico que pues ahorita es vital en esta época. Muchísimas gracias. Todo lo encuentran en mi página, muy sencillo, Carlos Martínez Azad, y aparecen ahí todos mis contactos, mi Twitter, mi Facebook, todo, ¿no?